Muy buenas tardes, querida iglesia, que el Señor le bendiga grandemente. Estamos un miércoles nuevamente juntándonos para poder compartir. Como lo hacemos cada miércoles, lo estamos haciendo a través de las redes sociales, así que es una bendición poder seguir estudiando y reunirnos como iglesia, a pesar de todo lo que estamos viviendo, y podemos seguir escuchando la palabra de Dios y estudiándola por medio de vía internet. Así que te voy a animar a que puedas orar. Yo no sé cómo estás en esta tarde, cómo está siendo tu semana en este tiempo, ni cómo aún fue la semana pasada, pero sí sé que Dios está obrando en medio de su iglesia, no solo en su iglesia, sino a nivel mundial, en cómo Él está obrando, y lo venimos escuchando a través de cada estudio, a través de lo que venimos haciendo a través de la enseñanza bíblica que se vino dando, y aún ahora estudiando el libro de Efesios, como el pastor viene enseñando. Pero quiero animarte a que puedas dejar tu necesidad. Hay un salmo muy interesante, que es lindo meditar en ese salmo. Es el Salmo 55. Y la verdad que es un hermoso salmo. Hace tiempito se lo compartí a algunas personas, pero hoy me lo recordaba mi esposa, y me fue de bendición volver a recordarlo. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es el Salmo 55, 22. Y dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, dice. No dejará para siempre caído al justo. Y es una gran verdad en esta tarde para que puedas echar sobre Dios tu carga. Y dice que Él promete que no va a dejar caído al justo. Yo no sé cuál sea tu carga, pero sí te animo a que la puedas dejar delante del Señor en este momento, antes de escuchar su palabra. No escuchás a una persona, sino que escuchás la voz de Dios por medio de su palabra, y orá conmigo para que Dios me ayude a poder comunicar el mensaje de esta tarde y lo pueda hacer en fidelidad, y realmente sea su Espíritu obrando por medio de su palabra. Así que orá conmigo. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por este tiempo que podemos compartir su palabra. Oro para que sea de bendición, de ánimo, y que su Espíritu Santo esté orando por medio de ella. Oro por mis hermanos, Dios mío, que están escuchando. Oro para que sea de bendición. Oro para que a través de este salmo que hemos escuchado, para comenzar, podamos dejar toda carga, toda necesidad delante de ti. Y un Padre Santo, para poder escucharte, Señor, realmente queremos y necesitamos escucharte, necesitamos tanto de ti en este tiempo. Y aún oro por las personas que tal vez escucharán también el mensaje, no solo de la iglesia, sino tal vez alguna persona que por primera vez escuche el mensaje. También oro para que puedan entender lo que dice su palabra. Señor, ayúdeme a comunicarla en fidelidad, lo que dice su palabra, que me dé sabiduría y denuedo para poder hacerlo. Señor, se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar venimos estudiando una nueva serie en el mes de mayo, y estamos hablando en cuanto a personajes que estuvieron en circunstancias adversas, y vimos el miércoles pasado el salmista, estuvo enseñando el pastor en cuanto al salmo, y él estaba hablando ahí el Salmo 22, estuvo hablando del Salmo 22, y vimos cómo el salmista estuvo actuando en ese momento tan particular, y cómo Él nos estuvo enseñando en ese momento, ¿no? Ahora yo quiero animarte a que puedas abrir tu Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 20, y vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas capítulo 20, y el primer estudio que yo estuve dando vimos a Eliseo, la semana pasada el salmista, y hoy vamos a estar estudiando un rey que vamos a ver en Segunda de Crónicas capítulo 20. Vamos a leer varios versículos, vamos a leer todo el relato de esta historia, que es hasta el versículo 30. No se preocupen, no se asusten, no vamos a estudiar los 30 versículos, sino que vamos a leer todo el relato, porque es muy rico el texto y todo lo que habla, y no quiero que ninguno de ellos lo dejemos colgado, si no podamos leer todo, porque te va a ser de mucha bendición aún después de estudiarlo. Si quedan cosas para ver que no lo voy a poder explicar o mencionar por cuestión de tiempo, te animo a que lo puedas leer en tu casa y meditar, porque es una historia fascinante la que vamos a leer en esta tarde. Les agradezco, antes de comenzar, a las personas que se estuvieron acordando y orando cuando pedí motivo de oración en el grupo por el tiempo que estuve enseñando en Tucumán. De verdad fue una bendición esos 4 días en el aniversario de la iglesia ahí en Tucumán con el pastor Jorge Aguali, que nos estuvo visitando en marzo. Así que les agradezco muchísimo, porque realmente fue una bendición. Y van a escuchar los testimonios de cómo Dios obró en la iglesia y está obrando allí en Tucumán. Así que les doy muchas gracias, y también mandan saludos de la iglesia de Tucumán. Sí, bueno, eso solamente no quería que se me escape. Y ahora vamos al versículo 1 en adelante. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón
y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros su espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvimos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá todo, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí ya yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. El 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas, trompeta a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Ese es el relato bíblico de este capítulo fascinante. 30 versículos que acabo de leer
Sé que me decís, wow, es un montón de versículos como para estudiar hoy a la tarde, y realmente la historia es muy buena por todo lo que pasa, y por eso me era para mí muy importante leer y no dejar de mencionarte desde principio a fin lo que acaba de suceder. Indudablemente el personaje que hoy vamos a estar viendo es el rey Josafat. Nos habla de que él está como rey ahí en Judá, en la nación de Israel. Él es el rey, el que está, Josafat. Anteriormente habíamos visto otra circunstancia tal vez similar cuando es rodeado, que vimos en Eliseo, algo similar, tal vez como él se encuentra rodeado, nos dicen los primeros versículos, nos dice que vienen lo de Moab y lo de Amón, que son descendientes de Lot, y también nos habla de Edom, que son los descendientes de Esaú, y podemos ver que ahí ellos van a venir y tenían la intención de destronar a Josafat, dice un comentarista. Pero también dice que ellos rodearon el extremo sur del Mar Muerto y habían llegado a un punto tan al norte como en Gadi, en el punto medio de la ribera occidental, que está en una ruta que era común para los enemigos, dice, porque se hacían invisibles a la población al otro lado de los montes al oeste. O sea, de ese lugar que estaban, eran como invisibles donde estaban. En ese lugar era muy utilizado por los enemigos antes de entrar, y ellos están ubicados en ese lugar, y por eso, más o menos para entender quién eran los de Moab, los de Amón, que te dije que eran descendientes de Lot, y los amonitas descendientes de Esaú. Y ahí está Josafat, dice que van a avisarle, el versículo 2 dice que le van a avisar, dice que le avisan que contra ti viene una gran multitud, no solo que era una multitud, sino una gran multitud. Nos está mostrando este versículo que era un grupo muy amplio, muy grande, al cómo expresa el versículo, dice del otro del mar de Siria. Y ahí menciona, y vamos a empezar a ver lo que va a hacer Josafat. Vamos a ver que él va a orar. Vimos que si prestaste atención en la lectura, él va a orar, y van a suceder muchas cosas que quiero después terminar con algunas aplicaciones, pero te quiero explicar un poco lo que acabamos de leer. Vemos que dice el versículo 3 que él se humilla, y mira, dice que él se humilla nos dice para qué, dice que él humilla su rostro, y nos dice el para, que tiene que ver con el propósito del cual lo hace, dice para consultar a Jehová. Él era el rey, y el rey ahora está humillado, más allá de que él era el rey que todos miraban y podían admirar, y el lugar que ocupaba y la posición, el rey en ese entonces, y vemos que el rey en este momento es un rey tan simple, tan común, que está humillado a Dios, buscando a Dios, tratando de consultar a Dios qué él debe o cuál es la guía en medio de esta situación. No solo que él va a consultar a Dios, por eso él se humilla para consultarle a Dios, sino que dice que él va a pregonar ayuno a todo Judá. Él va a buscar a las personas que acompañen lo que él va a hacer, y va a movilizar a todo el pueblo para buscar en ayuno. Y dice que el pueblo, dice que también se une, y dice para pedir socorro a Jehová. O sea, Josafat busca, se humilla, y él también anima a todo el pueblo a que hagan lo mismo para ir a buscar a Dios. Aún ayunan, eso es importante. El ayuno es un tiempo donde uno se para, un tiempo exclusivo para buscar a Dios, y ellos están haciendo eso. O sea, se disponen literalmente. Josafat y empieza a mover al pueblo para canalizar y ponerse en sintonía con Dios ante la situación que están viviendo, y están todos juntos buscando el socorro a Dios y ver cómo Dios va a guiarlos en este momento que están viviendo, donde hay una gran multitud que los está rodeando. Y podemos ver que ellos están pidiendo, dice, ayuda de todas las ciudades, dice que de Judá vinieron para pedir ayuda a Dios. Es una movilización impresionante que hace Josafat. Josafat fue un gran rey que buscó a Dios, que intentó buscar a Dios. Aún en el capítulo 19, si lo pueden ver, en un momento él es amonestado porque se relaciona con personas que no tenía que relacionarse, pero no es el punto. Sí, decirte que él fue un rey que buscó a Dios. Y aun cuando vas a ver en capítulos anteriores de que te habla siempre de tal rey, te dicen crónicas que buscó a Dios, hizo tal cosa. Josafat fue un rey que buscó a Dios, y lo estamos viendo ahora en acción. El versículo 5 en adelante nos va a hablar, hasta el versículo 12 nos habla de su oración, y podemos ver que él empieza a orar, está delante de pie en el templo, en la casa de Dios del atrio nuevo, dice el versículo 5, él se para en pie y empieza a orar. Y en su oración vemos que él empieza a buscar, empieza a reaccionar a lo que le dicen, y va directo a buscar a Dios, empieza a movilizar a la gente, está orando. Y su oración, miren cómo es, él empieza a mencionar cosas interesantes. Por ejemplo, él dice, ¿no eres tú en los cielos, tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones?
Dice, en tu mano está la fuerza, el poder, no hay quien se resista ante ti, Dios nuestro. Y él habla de que echó a los moradores, habla de Abraham, Abraham lo menciona como el amigo, hay mucha historia que él está mencionando. Miren todo el recaudo de información de él, aún menciona un momento donde Dios no les permitió pasar por cierto lugar que ahí habla, dice los del monte de Seir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel. Él está recordando un momento que Dios hizo, y si en ese momento no hizo lo mismo ahora, ¿cuánto más Dios podría actuar? Y vemos toda la oración que él está haciendo en ese momento. Él tiene una claridad de cómo orar de Dios. ¿Y por qué digo claridad? Porque él tiene una claridad de Dios en su oración. Porque él está diciendo, Dios, tú que dominas sobre todos los reinos. Josafat se encuentra en una situación que vienen y le dicen, viene una gran multitud contra ti, te viene a rodear, y es una multitud más grande que la nuestra como nación que somos, son muchísimos más, nos pueden dañar. Y Josafat va a Dios a orar, y en la oración él tiene un entendimiento claro de cómo orar hacia Dios. ¿Y por qué digo un entendimiento claro? Porque él tiene algo claro de que Dios es más grande de que cualquier otra multitud más grande que tenga que ver terrenal, porque él es un Dios que gobierna en el cielo, es un rey más poderoso que cualquier otro rey. Y por eso él está orando diciendo, tú tienes dominio, tú que estás en los cielos, tú que estás sobre todos los reinos, a pesar de que hay una gran multitud delante de nosotros que está a punto de llegar e invadirnos, tú estás sobre todo eso porque tu reino es mucho más grande, tu señorío es mucho más grande que eso. Y aún él sabe de que Dios tiene el poder, dice, en ti está la fuerza. Miren la claridad que él tiene en esa oración. Sabe que en Dios hay fuerza, hay poder, que Él es el creador. Dice que quién hay que se resista ante ti, o sea, por más que hay una gran multitud, ante Dios esa multitud no puede hacer nada. Por eso Él habla y menciona esas palabras, hay quien te resista, no, es imposible. Y aún empieza a hablar Él recordando cosas muy claras de cómo Dios obró y actuó con Israel. Y él tiene claro eso y sabe que si Dios obró así en el pasado, puede obrar ahora, y lo tiene presente en la oración porque él lo tiene claro en el relato de la historia de Israel. Aún miren el 9, dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Él tiene claro de que él sabe a dónde tiene que ir, porque él dice, nos presentaremos delante de ti, y él dice, en esta casa tú estás. Sabemos que en ese momento en el templo que habían construido era donde Dios estaba y donde Dios venía. Hoy Dios está en nosotros, la presencia de Dios habita en nosotros, pero en ese entonces Dios estaba en el templo. ¿Se acuerdan que cuando Salomón entrega dice que la gloria de Dios llena? O cuando estaba Moisés, y él tiene esa claridad de que Dios delante de donde él está orando, ahí donde vimos que él dice que está en pie en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Él sabe que Dios está ahí, tiene una claridad de la presencia de Dios en ese lugar, pero no solo eso, sino que sabe que a quién tiene que presentarle la necesidad que él tiene o la situación. Es a Dios, dice, nos presentaremos delante de ti. Y dice, a causa de nuestras tribulaciones, dice, clamaremos a ti. Dice, él sabe que tiene que ir a Dios, él sabe que tiene que ir a buscar a Dios. Ese es el lugar a donde él tiene que ir. Él como rey hubiese, tal vez como otros que fueron no a Dios, sino a consultar a otro tipo de dioses. No, él va al lugar que él tiene que ir. Él tiene que ir a Dios y él sabe. Por eso él dice, desde delante de ti que buscamos en nuestras tribulaciones. Aún miren que él exclama y dice, clamaremos a ti, tú nos vas a oír. Y dice, y salvarás. Miren todo lo que él habla, y él lo está hablando como algo que todavía Dios no hizo, pero Dios va a hacer. Y podemos ver la claridad que él tiene en la oración. Aún él tiene una claridad de él mismo. ¿Por qué digo de él mismo? En el versículo 12 él habla, dice, porque en nosotros no hay fuerza, dice. Porque él sabe que tiene una incapacidad, o sea, él reconoce que hay una multitud más amplia y que aún por más que él sea el rey, sigue siendo débil, algo insignificante. Por eso en su oración dice, tú que estás sobre todos los imperios. Él sabe quién él es delante de Dios, aún en esa situación. Él sabe y tiene claridad de él mismo, de que él no tiene la fuerza contra una situación que lo supera humanamente. Él también tiene una claridad de él, porque él dice, no sabemos qué hacer. Y él no se está apoyando, fíjense, como rey hubiese sido más orgulloso como fue Nabucodonosor, un rey muy orgulloso, porque él después dice, Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Josafat no está soberbio diciendo, bueno, sí vamos a hacer. No, él está entendiendo
y él mismo sabe que no pueden hacer nada y aún no sabe qué va a hacer, aunque es el rey. Imagine, todo el pueblo lo está escuchando orar y él es tan humilde y se está humillando y delante del pueblo está mostrando su incapacidad, su debilidad, y él está entendiendo quién es él en esta situación, que él no puede hacer nada. Y miren lo que él dice: a ti volvemos nuestros ojos. Miren cómo él entiende del mismo. Él sabe que él tiene que poner su mirada. Por eso digo que en la oración él tiene no solo claridad de Dios, sino claridad del mismo, de lo que él tiene que hacer y aún de lo que él es, que él no puede hacer nada, pero él sí sabe algo muy claro de que ellos tienen que poner que los ojos en el Señor. Ellos tenían que poner la mirada en el Señor y no en la multitud grande, en lo que estaba pasando. Lo mejor que podían hacer era poner la mirada en los ojos del Señor. Aun cuando yo te hablaba, mirá el versículo 13, es impactante. Dice: todo Judá estaba en pie delante de los niños. O sea, todos estaban. Los más pequeños estaban buscando a Dios, acompañando en el ayuno, en la oración. Dice los niños, no es que estaban jugando, estaba toda la familia, todo el pueblo concentrado en sintonía con Dios. Por eso miren que dice: con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, los más pequeños, adolescentes, jóvenes, todos estaban buscando a Dios con su familia, con todo el pueblo de Dios en ese momento. Dice que Dios le va a hablar al hombre que estaba ahí, era un profeta, y le va a hablar y él va a comunicar y le dice el versículo 15, le dice: no teman, dice, ante esta multitud, le dice, porque no es su guerra como nación, es mi guerra, dice Dios. Y habla el profeta, y después le dice en el versículo 17 que tienen que estar quietos, que no peleen, que Dios va a encargarse, pero sí le dice que mañana tienen que salir a enfrentar. Aún no sabe qué va, ellos no saben, pero ellos sí tienen que hacer algo, tienen que salir a lo que Dios está pidiendo. Dios le dice: no es su guerra, es mi guerra. Solamente tienen que salir mañana y yo me voy a encargar. Solo estén quietos y ustedes van a ver la salvación que yo hago. Después de escuchar eso, dice que ellos Josafat se va a postrar en tierra y van a adorar todos juntos, y empieza una adoración y una alabanza ante lo que Dios había hablado. Siguen en la presencia de Dios. Pasa ese momento, dice que al otro día se levantan. Josafat se levanta y va a comunicar una palabra al pueblo y dice, le dice: moradores de Judá y de Jerusalén, y le dice dos cosas: hay que creer en Dios y en los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué creer en Dios? Porque al creer en Dios vamos a estar seguros. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, y si creemos en Él estamos seguros. ¿Y por qué en los profetas? Porque el profeta era el que comunicaba el mensaje de Dios. Hoy nosotros no hay profetas. El mensaje de Dios ya está todo revelado en su palabra, y acá está lo que Dios nos dice. Pero en ese momento era el profeta el que comunicaba la palabra de Dios, de lo que Dios quería decirle al pueblo, y le decía: si creemos en el profeta vamos a ser prosperados. Y sin duda eso ellos creyeron y fueron prosperados. Aún Josafat va a hacer y les dice algo: gente armada, que dijesen, glorifiquen a Jehová. Miren, los lleva a que hagan algo, sino que es el momento, en medio de esta situación, miren, es momento de glorificar a Dios. En medio de una gran multitud que los rodeaba, ellos dicen: es el momento de glorificar a Dios. Le dice Josafat. Y le dice, empiezan a entonar una alabanza y empiezan todos a adorar. Él pone a personas exclusivas que dirijan la alabanza, pero les pone algo: vamos a glorificar a Dios en esta situación. En este momento de lo que va a pasar, de lo que Dios nos habló, vamos a glorificar a Dios en la adoración, en la alabanza, y en los que van a estar en la guerra, en lo que va a pasar. Solo hay un objetivo: glorificar a Dios. Y después dice el versículo 25, ya para concluir, dice que llegan, Dios dice que entre ellos mismos, lo de Amón y Moab, se empiezan a matar entre ellos. Dios empieza a actuar de un modo sobrenatural. Ellos llegan y ven ya que todos estaban muertos, no saben qué pasó, pero sí llegaron. Dice, vinieron los de Judá, dice que vienen a la torre y miraron a la multitud y ya estaban muertos. Dice, ninguno escapó, estaban muertos. Dios obró, Dios cumplió lo que Él les dijo. Y miren lo que pasa, dice que llegan y empiezan a ver que no solo en los cadáveres que estaban todos muertos, dicen que encuentran una riqueza, dicen que habían mucha riqueza, mucho oro, muchas cosas valiosas, y dice que pues, sucede algo. Dice que duraron 3 días para llevarse todo el botín, o sea, toda la riqueza, para trasladar todo eso les llevó 3 días. Y dice que después de que llevan todo eso, el pueblo va a volver, dice, regresan a Jerusalén. Dice que vuelven con mucho gozo, porque Dios los había librado del enemigo, y dice que vuelven con un gozo, con una alabanza, con una adoración. Vuelven a donde comenzaron en la casa de Jehová, y dice que vuelven a la casa de Jehová.
Y dice que algo más para añadir, dice que todo el pavor de Dios cae sobre todos los reinos de la tierra y sabían de que Dios había libertado de un modo milagroso a Israel y había peleado aún contra los enemigos que enfrentaban a Israel, y dice que Josafat tuvo paz en su reinado por todas partes. Ese es el relato, impresionante relato. Perdón si fui un poco tal vez rápido, no me pongo a detener y que podamos contemplar en cada versículo que acabamos de leer, pero te lo traté de relatar más o menos de una manera completa y te animo a que lo puedas meditar después en casa. ¿Qué podemos aprender de lo que estamos viendo? Hay una circunstancia adversa y estamos en una serie de circunstancias adversas viendo personajes bíblicos que oraron en esa situación, y también no solo ver su oración, sino ver que hay todo un proceso antes de la oración y cómo ellos trabajaron, cómo oraron y qué pasó después de eso. Y por eso en este tiempo estamos haciendo eso, de estudiar en circunstancias adversas, de personajes bíblicos, de cómo actuaron, de cómo oraron y qué pasó después de eso. Y para nosotros puede ser de bendición, como lo viene siendo estos dos miércoles que acabamos de ver. Y yo quiero darte algunas aplicaciones para nosotros en esta tarde, para tener una idea muy clara de lo que acabamos de leer. ¿Qué podemos aprender de Josafat? Miren, de Josafat nos podemos aprender, y quiero que entiendas primeramente que las circunstancias difíciles que Dios nos envía pueden traer un gran obrar de Dios si nos volvemos propicios en buscarlos. Te lo repito, las circunstancias difíciles pueden traer un gran obrar de Dios si nos volvemos propicios en buscarlos. La circunstancia era difícil, había una gran multitud que estaban ahí, los de la ciudad de Moab, de Amón y los amonitas, y era algo difícil. Yo no sé lo que habrá sido estar en carne propia ante una noticia de ese tipo, estar en el lugar de Josafat. Y fíjense, hay algo que pasa y que la Biblia nos dice que él tuvo temor. Un comentarista dice que tuvo temor de la situación, pero temor de Dios, y por eso fue movilizado a buscar de Dios. Hay una parte que indudablemente ante una situación así uno tiene un temor, porque ante algo así, de una noticia de ese tipo, cualquiera de nosotros tendría temor, y aún tal vez con todo esto uno en algún momento piensa en su familia. Puedo pensar en alguna que otra persona que estuve charlando, esto de la cuarentena, lo del coronavirus, y en algunos genera un poco de temor, un poco de mirar a su familia, a sus hijos pequeños, adolescentes o otra persona de la familia, y agarra como un temor, una situación de pensar ojalá que no pase nada en algún familiar o alguien cercano a mí o alguien, un hermano de la iglesia, y nos genera un temor, sea esta circunstancia que vimos o tal vez otra que la vida nos puede colocar, y nos genera temor, y él tenía temor. Pero saben que esa circunstancia a veces es una oportunidad de parte de Dios para movilizarnos a buscarlo, y saben que Dios puede traer un gran obrar de él en un barrio, en una ciudad, y a lo largo de la historia que uno puede ver Dios como personas como Josafat, que es un hombre común que estuvo colocado por Dios para ser rey, pero no dejaba de ser un hombre con debilidades, simple, y que aún él se está humillando, pero Dios lo utilizó para ver un gran obrar del cual Dios trajo. 3 días estuvieron para retirar el botín, vieron algo sobrenatural. Y cuántas cosas hoy Dios puede hacer, y si miras un poco la historia, Dios a través de situaciones que cuando uno puede mirar mucho más para atrás, Dios mandó situaciones, pero en medio de esas situaciones Dios también obró de un modo especial, y hubo hombres que se atrevieron y tomaron el desafío de buscarlo y vieron a Dios obrar en ese momento de la historia, en esa ciudad donde se encontraron, y también puede ser para nosotros. Lo primero que podemos ver es que es un tiempo de humillarnos en la presencia de Dios. Cuando hablamos de oración, cuando hablamos de buscar a Dios, eso nos debe humillarnos a buscar a Dios. Dice que Josafat se humilló. Y lo primero que quiero decirte es un tiempo de humillarnos delante de Dios. ¿Para qué humillarnos? Él se humilla y buscó el rostro de Dios. ¿Para qué? Para consultar a Dios. Dice que él trató de consultar a Dios qué tenía que hacer, cuál era la guía que él tenía que tener ante esta situación. Y yo quiero animarte a que te humilles a buscar a Dios para saber qué hacer. No te humilles solamente para decir Dios esto, lo otro, no, te estás humillando para decir Dios, y me encanta esa actitud. Él era el rey, no, pero él está consultando a Dios y quiere consultarle a Dios qué va a hacer en esta situación. Y qué lindo en este tiempo que estamos en cuarentena, encerrados, humillarnos, porque lo primero que hay que hacer es humillarnos. Josafat no hace otra cosa, lo primero que hace es humillarse. Hay una noticia muy fuerte, algo que lo agarra inesperado, pero hay algo que le hace humillarse.
Yo creo que es el tiempo donde hay que humillarse delante de Dios y buscarlo y consultar qué debemos hacer en este tiempo, cuál es la guía de Dios para tu familia, como mamá, como papá, qué le consultás a Dios, qué querés que Él haga cada día, qué querés que haga en este tiempo con tus hijos. Dios, mira, Dios es un padre que puede guiarte, pero a veces no le consultamos a Él lo que Él quiere. Tenemos muchas cosas, pero qué importante es consultar. Para mí ha sido un tiempo de reflexionar delante de Dios y tratar de escribir cosas, de pensar, porque te lleva a humillarte y tratar y consultar con Dios cosas. ¿Por qué no le consultás al Señor en este tiempo? Pero primero humillate y consultale a Dios. Cosas con tu familia, qué hacer. Y hay otras cosas que puedan venir a tu corazón, pero Josafat nos enseña que es un tiempo de humillarnos ante Dios. También es un tiempo de movilizar al pueblo, es un tiempo de movilizar a tu familia, es un tiempo de que vos te movilices primeramente en buscar a Dios, pero creo que es un tiempo de movilizar. Josafat dice que moviliza, dice que pregona ayuno, hace que el pueblo busque a Dios, dice que de todos los lugares se reunieron para buscar a Dios, y yo creo que es un tiempo para despertar. Y esta palabra para mí me golpeó en este tiempo de que es un tiempo de despertar, tenés que movilizar a tu familia a buscar a Dios. Mirá el versículo 13 por un momento, dice que todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños. Saben que es un tiempo no para que los chicos estén mirando mucho la televisión, para que estén jugando. Es el tiempo para que ellos entiendan que hay un Dios grande y que como familia busquen a Dios y pueden conocer a Dios. Es el tiempo de movilizar a nuestra familia a buscar de Dios. De primeramente vos como cabeza o vos como mamá buscar a Dios, vos como joven de buscar a Dios si estás solo en tu casa siendo creyente. Y eso va a impactar, pero también tenés que movilizar por algún plan estratégico de cómo movilizás a tu familia a buscar de Dios. Queremos movilizar a otras cosas que tal vez no son malas, ni son pecaminosas, pero ¿sabés qué? Te roban tiempo de tener más hambre por Dios, tener más hambre por su palabra, más ganas de caminar en obediencia, de santidad. Queremos que Dios nos abra puerta para movilizarnos para otra cosa, movilizar a otras actividades, pero ¿por qué no movilizamos a tu pueblo, que es tu familia, para buscar a Dios? Es el tiempo de dar estímulo en lo que es espiritual, de lectura, de orar, de cosas que nos lleven a buscar a Dios y eso va a tener un resultado. Yo creo que es el tiempo de que movilices a tus hijos a buscar a Dios, a tu esposa. Vos tenés que movilizar a Dios, a tu familia para buscar a Dios. Josafat moviliza al pueblo a través de la oración. Él va a humillarse, pero Él los va a enchufar a todos a buscar a Dios. Él no solo está humillado, sino que Él moviliza a todo el pueblo a buscar a Dios y a que se humillen. Y vemos cómo Él moviliza al pueblo. Después debemos también, otra cosa que podemos aprender, es que debemos aprender a orar con un entendimiento claro como Él oró. Primero orar, como te expliqué, orar con un entendimiento de Dios, claro de Dios. ¿Por qué? Porque entender que al Dios que oramos, Él es mucho más grande que cualquier otra circunstancia. Y Él decía, ¿no? Tú que dominas sobre todos los reinos de las naciones, debemos orar con claridad, aún debemos orar con confianza. ¿Por qué digo con confianza? Porque cuando tenemos con claridad de Dios, debe haber una confianza al Dios que le oramos, confiando de que Él va a obrar. ¿Por qué? Porque Josafat cuando ora dice, tú nos oirás y tú salvarás. Él tiene una confianza en que Dios va a obrar, de que Él lo va a salvar. Aún Él está orando, no sabe si va a pasar o no, pero hay algo de Josafat que se ve, que Él tiene confianza en Dios. ¿Saben por qué? Porque Él tiene una claridad de Dios. Y nosotros tenemos que orar con claridad al Dios que lo oramos. Tenemos que tener una confianza en Dios en este tiempo al orar, una fuerte confianza en Dios. Tenemos que entender, no solamente cuando oramos, sino que el único lugar y el mejor lugar es la presencia de Dios, porque Él dice, a ti vamos a ir. A ti vamos a presentar la causa para mostrarte esta tribulación que tenemos. Y Él entiende, y yo te lo expliqué, pero nosotros tenemos que orar con una claridad de Dios, de que Él es el Dios que nos puede ayudar, de tener una confianza en ese Dios. En nuestra oración tiene que haber una confianza al Dios que le oramos, de que Él va a actuar, de que Él nos va a escuchar, de que Él va a obrar conforme a como Él crea, pero también es orar, como te decía, que Él va a actuar, y aún como nuestro único refugio no es ir a orar porque debo ir, sino porque sabes que es el único lugar y la única persona, no hay otra opción, es Dios quien puede proveerte, es Dios quien te puede dar la paz en medio de la circunstancia, es Dios en medio de esta situación que tenés que entender y orar con claridad de que Dios te da esa paz que vos necesitas, que tengas confianza al Dios que le orás y sabés al Dios que le orás. Tenemos que tener entendimiento al Dios que le oramos. Y Josafat lo entendía.
También tenemos que, otra cosa, de que Dios, en el tiempo de oración, vamos a entender de que Dios está en control de todo. El versículo 15 dice: no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Josafat entiende, y todo el pueblo, porque este hombre que Dios le habla, le dice que cuando le habla dice: y habló Dios al pueblo y a Josafat. Todos entendieron de que Dios estaba en control, era la guerra de Dios, o sea, Dios tenía que encargarse, Dios estaba en control. ¿Saben qué? Fíjense que están en la presencia de Dios. Josafat acaba de orar y ahora va a hablar Dios. Dios va a responder. ¿Y Dios qué va a decir? Yo estoy en control, es mi guerra, es mi batalla. ¿Saben qué? En el tiempo de oración, y yo por eso escribía, en el tiempo de oración, nosotros logramos ver de que Dios es el que tiene el control. Después de pasar un tiempo en oración y estar delante de la presencia de Dios, aun cuando uno está delante de la Escritura, uno entiende de que Dios tiene el control, de que es un Dios que está en control de todo, de que es su batalla, de que es su guerra, y aún Dios nos lleva a ver que, ¿qué le dice Dios? Ustedes quédense quietos y vean lo que voy a hacer. Y eso te lleva a ver de que hay un Dios que tiene el control y vos tenés que confiar y descansar. Por eso te decía, tenés que orar con confianza. Josafat ora diciendo: vos me vas a oír y vos vas a salvarme. Y ahora Dios está respondiendo. Yo quiero que pienses si realmente después que salís del tiempo de oración, hay algo en nosotros que decir: yo sé que Dios tiene el control. No solo intelectual, sino que realmente se refleja en tus actitudes de dependencia en Dios, de que Él tiene el control de la situación. Después de orar, hay algo que tiene que suceder en nosotros, y es que entender de que Dios tiene el control de toda situación, y eso nos ayuda cuando estamos en oración en su presencia. También cuando terminamos de orar, otra cosa para que anotes es que debemos impulsar a otros a creer en Dios. O sea, los tenemos que animar a que crean en Dios y en su palabra. Vieron que cuando Él termina, dice en el versículo 20, se levantan al otro día, después que oraron, después que Dios habla, dice que se levantan para obedecer a lo que Dios dice. Pero miren lo que hace Josafat, dice: creer en Jehová vuestro Dios, versículo 20, la última parte, estar seguros, creer a sus profetas. Esta debe ser la actitud nuestra. Si pasamos tiempo en oración, y es lo que tenemos que hacer en una circunstancia difícil y en todo momento de la vida, pero al salir de ese tiempo de oración, tenemos que animar a que pongan las personas, tu familia, hermanos, personas inconversas, a que, primero, a que creamos en Dios. Tanto si somos ya creyentes, a depositar la fe, que Dios tiene el control, de que si oramos, animar a que tenés que creer cuando orás, animar a otro a que crea en la oración. También animar a que depositen su fe en Cristo, animarlos a que realmente hay un solo camino y es Dios, el único camino que hemos entendido y por a través de la obra de Cristo. Y nosotros tenemos que animar como Josafat dice: porque estaréis seguros si creen en Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Él oró y sale de la oración al otro día y está animando a que crean. Esa debe ser nuestra actitud. Pero Él también nos anima a los profetas, porque dicen que a través de creer en los profetas van a ser prosperados. Hoy nosotros no hay profetas, pero tenemos la palabra profética más segura. Y es animar a la Escritura a las personas, animar a que vean en la Escritura lo que Dios nos dice, y ahí vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, a confiar en las verdades de la palabra de Dios. Pero eso sale cuando tenemos un tiempo con Dios, a animar a otras personas a: mirá, a creer lo que dice la Biblia, te animo a que leas, te animo a que busques, y eso va a nutrirte y te va a dar confianza, y ahí va a haber algo que va a suceder en tu corazón y que salís bendecido de ese tiempo, de lo que Dios dice. Y vemos que después del tiempo de la oración, Josafat está animando a otros a que crean en Dios, a que crean lo que Dios había hablado por medio de los profetas, y nosotros tenemos que a otros a que crean, y también animarlos a la palabra profética más segura, que es la Biblia, y eso va a estimular a otros y va a tener un fruto. Pero nosotros primero lo cosechamos estando en la presencia de Dios. Después hay un resultado de haber estado en la oración. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que tuvieron gozo. Miren el versículo más adelante, dice que tuvieron gozo cuando después de oraron. Dice que también hubo adoración. Dice que adoraron. Dice que lo hicieron en una voz fuerte. Y hay todo. También dice que hubo una victoria, porque Dios trajo su victoria. Y por eso te digo, después de gastar un tiempo de oración, de estar en la presencia de Dios, siempre hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que uno solo es más gozoso. ¿Por qué? Porque quizás la situación cuando, antes de que Dios sobre, ellos están adorando. Dice que Josafat dice que cuando Dios habló, dice, se inclinó en tierra. ¿Y qué hace? Adoran a Jehová.
y se levantan todos a una voz, y está todo el pueblo con un corazón, y aún dice después glorificar a Dios. Miren el resultado. ¿Cuál es el resultado? Hay una adoración a Dios por lo que Dios había hablado. Hay un gozo. ¿Por qué? Porque después que Dios obra, hay gozo en ellos. Después dice que hay una victoria, porque hay una victoria. Y también hay una expresión de glorificar a Dios. Dice glorificar a Jehová. Hay un resultado. De toda la oración que acaba de hacer Josafat con todo el pueblo, el resultado es gozo, es que vieron una victoria, es que hay adoración, hay ganas de glorificar a Jehová. Saben que la oración, cuando uno gasta tiempo en oración, uno sale con ese corazón, con ganas de glorificar a Dios. Hay un gozo en nuestro corazón por el tiempo de haber pasado con Dios. Hay una alabanza, una adoración que brota porque gastamos tiempo en lo contemplamos a Dios, de lo que Él es, de que Él tiene el control, de la riqueza de su palabra. Vemos a Dios y eso produce gozo, y sin duda hay una victoria en nuestra carne, y hay victoria cuando en momentos del día a día hay circunstancias donde somos propensos a reaccionar, y por haber estado en oración y gastado tiempo donde nos rendimos al Señor, a su voluntad, donde morimos a nuestras pasiones y dejamos que el Espíritu Santo obre, hay un resultado después. Siempre después de un tiempo que uno gasta en oración, y hay un resultado. En ellos hubo gozo, victoria, alabanza y glorificar a Dios. Siempre que tengas un tiempo de oración, va a haber un resultado en tu vida. No es de la noche a la mañana, pero poco a poco vos te vas a ir dando cuenta. Tal vez, si traes a memoria alguna situación de gastar mucho tiempo en oración, o empezando con 5, 10, 15, 20, después más tiempo en oración, siempre va a haber un resultado en tu vida y en la mía. Por eso en las circunstancias, cuando a veces nos cuesta y nos sacamos y nos enojamos, es porque tal vez no hay un tiempo de oración, y por eso no hay un resultado, porque no estamos gastando. Por eso hay carácter, por eso hay ira, enojo, malas palabras, palabras sin paciencia, sin amor. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de oración. Quiero decirte también de que Dios no es indiferente a tu oración. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, y dice: el Espíritu de Jehová en medio de la reunión va a hablar. Dios se responde y Dios dice: quédense quietos, yo voy a hablar. Eso nos muestra, ¿sabes qué? Que Dios no es indiferente a tu oración ni a la mía. Quiero decirte que a lo que vos venís orando, sea por un esposo inconverso, por tu hijo inconverso, o por tu familia que es creyente y no tiene ganas de crecer en el Señor, sea lo que sea que estés orando, quiero decirte, Dios no es indiferente. Esta oración de Josafat y del pueblo, Dios no fue indiferente a lo que oraron. Dios nunca es indiferente a la oración de un hijo. Siempre va a estar ahí. Tal vez te va a responder y te va a decir algo que no te esperás, un no, o lo que Dios responda. Pero lo que tenemos que entender es que Dios no es indiferente. Dios nos responde, nos muestra en su palabra, nos responde, pero es entender de que Dios no es indiferente a nuestra oración. No nos va a dar nuestro capricho, pero sí entender de que Él no es un Dios diferente. Te va a hablar y te va a decir. Si venís orando por algo, Él te va a responder de una manera que Él entiende, de la manera que Él tiene que actuar y obrar, pero sí entender el concepto de que Dios no es indiferente a nuestras oraciones que hacemos. Algo más, dos más para terminar. La oración en secreto tiene un efecto público. Mateo 6:6 dice: tú cuando ores, cierra tu puerta, y tu Padre que ve en lo público, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Se acuerdan? La oración que todos ellos hacen, quizás la multitud estaba del otro lado, todos los de los de Moab y Amón y los amonitas no veían todo lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban orando, ayunando, buscando a Dios, orando, el rey guiando en oración, había alabanza, adoración, y eso era todo en lo secreto. Y en lo público, ¿qué pasó? Dios obró de un modo maravilloso, y yo pensaba y meditaba en esto, ¿no? De que cuando oramos en secreto, siempre en público tiene que pasar algo. No oramos para mostrar y mostrar una actitud incorrecta, sino saber de que muchas personas, así como Josafat y todo el pueblo oró, en público cosechan algo. Y fíjense que eso tuvo un efecto. ¿Y cuál fue el efecto? Dice que cae pavor de Dios sobre todos los reinos de la tierra que había, y tenían miedo de la nación de Israel porque Dios peleaba por ellos. ¿Por qué hubo eso? Porque fue un rey que guió a todo un pueblo a orar y a buscar a Dios, y hubo un efecto público, no solo con estas ciudades que lo rodearon, que era una gran multitud, sino que trajo un efecto hacia otras naciones. ¿Y cuál fue el efecto? Que Dios dio paz por todas partes. Hubo un efecto. ¿Y sabes cuál fue el efecto? Por un pueblo que se humilló, y por Josafat que guió en oración, en un ayuno, y hubo un efecto público de una victoria contra los que vinieron, pero también expandió todo eso a otros, que cae temor y hubo paz. Hubo un efecto.
porque cultivaron en lo secreto el tiempo con Dios. Y por último, Dios obró de un modo extraordinario e impresionante cuando un pueblo se humilla, ¿no? Dios obró de un modo extraordinario. Y sabes que Dios puede obrar de un modo extraordinario. Dios trajo algo impresionante para la nación de Israel en ese momento y Dios hizo algo impresionante. Yo creo que Dios sin duda puede obrar en este tiempo de un modo extraordinario si nosotros pudiéramos buscarle en oración, gastar tiempo en su presencia, orando con Él, que Él me hable a mí por su palabra. Dios puede hacer grandes cosas. Yo quiero preguntarte si te estás humillando delante de Dios, si estás orando con claridad al Dios que le orás, con confianza. ¿Tenés confianza cuando orás? Si estás orando realmente también teniendo claridad de vos mismo, porque te decía que Josafat tuvo claridad no solo de Dios, sino de vos mismo, que él dijo, yo no sé qué hacer, no tengo la fuerza. Tenés que entender de que en vos y en mí no hay nada que podamos hacer, sino entender de que delante de Dios es humillarnos y reconocer que en nosotros no hay nada. No te apoyes en tu orgullo, en tu autosuficiencia, sino en Dios. Y Josafat, siendo rey, le dice, mirá, yo no sé qué hacer, no tenemos fuerza, nosotros no podemos. Eso le tenés que decir en oración a Dios. Humillarte en su presencia y decirle, Dios, yo no puedo como mamá, yo no puedo como papá, pero vos sí podés. Yo no tengo la capacidad, me siento que esto me supera. Josafat le dijo, mirá, yo no puedo, estos son muchos. Eso en oración tenés que decirle, se lo está diciendo. Cuando vos no podés como mamá, como papá, como joven ante tentaciones, Dios te puede escuchar y te va a ayudar. ¿Estamos realmente entendiendo que Dios tiene el control? ¿Cómo salís de tu tiempo de oración? ¿Salís entendiendo que Dios tiene el control? ¿O vos querés tener el control de la situación? ¿Seguís creyendo que algo tenés que hacer? Es depender de Dios por medio de su espíritu, pero no tengas el control vos. Dios tiene el control de todo este tiempo. Realmente hay un tiempo, ¿qué resultado hay de nuestro tiempo de oración? ¿No? También para pensar, ¿hay adoración después que salís de orar o hay más preocupación? ¿Hay más afán? ¿O cómo salís después de orar? ¿Qué resultado hay? ¿Hay gozo? ¿Estás viendo victorias por tu tiempo de oración o estás viendo derrotas? Si estás viendo derrotas, tal vez es por no gastar un tiempo en oración y tiempo indudablemente con la palabra. Por ahí hay. Y en oración acordate que nos rendimos a Dios, nos humillamos y toda nuestra carne está expuesta ahí y Dios va a actuar. ¿Qué estás viendo en tu tiempo de oración? ¿Qué resultado estás viendo? ¿Qué Dios puede hacer en medio de este tiempo, hermano, hermana? ¿Qué Dios puede hacer? Realmente hay mucho para pensar y meditar de lo que acabamos de ver y sin duda Dios puede hacer grandes cosas. No dejes de movilizar a tu pueblo, a tu familia para buscar a Dios. Josafat lo hizo, es el primero. Él se humilló y movilizó al pueblo. Ese es el paso para ir a Dios, movilizar. Es tiempo de movilizar, es tiempo de despertar iglesia a buscar a Dios, a clamar a Dios en oración y leer en su palabra, y eso va a estimular a otros. Es tiempo de animar a otros, pero si no pasamos tiempo en oración, ¿cómo animamos a otros a que crean en Cristo? ¿Cómo animamos a otros hermanos a que se apoyen en Dios, a que tengan confianza en Dios? ¿Cómo animamos a otros a que vean a Cristo si nosotros no los estamos haciendo en la oración? Así que todo eso quería compartirte, espero te sea de bendición y déjenme orar para terminar. ¿Sí? Padre Santo y Celestial, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo. Sin duda ha sido una bendición leer y ver todo lo que Josafat hizo en esta oración maravillosa. Oro para que sea de bendición. Oro para que entendamos la oración que podemos hacer y cómo Josafat nos enseña aún. Oro para que podamos meditar mucho más en esta lectura tan rica de tu palabra y de este hombre tan simple y sencillo que fue un rey, pero que supo humillarse ante una circunstancia que lo superó y te buscó y aún nos guía en una oración y cómo el pueblo actuó y cómo el pueblo vio tu poder a causa de que se humillaron y te buscaron, Señor, genuinamente y dependieron de ti, Señor. Oro para que nosotros también en este tiempo lo hagamos y aún movilicemos a nuestro pueblo, a nuestra familia, a buscarte, Dios, y ver que tú puedes obrar de un modo impresionante porque eres el mismo Dios que no cambia, ayer, hoy y siempre será, Señor. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga, espero la palabra sea de bendición y de ánimo, que el Señor le bendiga y nos estamos viendo el día domingo en el culto. Así que bendiciones y no dejen de hacer el desafío del 911 de llamar a familias y si no lo hiciste, te animo a que lo puedas hacer más allá de un desafío. Es lindo poder hacerlo y que lo puedan desafiarse a hacer como familia, ¿sí? Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga.